Ya, les comentaba que uno de los instrumentos importantes es la ponchadora. Esta ponchadora nos permite hacer instalaciones, aparte del alicate de corte, destornilladores, etcétera, herramientas que nosotros usamos, la ponchadora va a ser importante, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una caja terminal, es decir, donde se realiza la conexión de los cables multipares y a partir de ahí ya se distribuye en la oficina, en el edificio, ¿no? Entonces, miren acá, ustedes ven, están llegando los cables multipares y esos cables multipares se ordenan y se llevan a los terminales, ¿no? A las borneras, y de esas borneras salen ya a los teléfonos. Normalmente llegan a unas cajas y de las cajas se distribuyen a los usuarios, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una caja donde se conectan 20 pares, ¿no? 20 pares, 20 pares. A ver, 20 pares. Acá tenemos, miren, cada tornillito se ajusta un par, por ejemplo, un par de conductores. Si ustedes ven acá, este tornillito se afloja y por aquí se coloca un conductor, otro conductor y luego se vuelve a ajustar. No, al ajustar el tornillito, internamente se realiza la conexión. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 10, 20 pares. Entonces, cuando se tienen que hacer, empalmar los cables multipares, miren, si yo tengo, por ejemplo, un cable de 100 pares, eso quiere decir que para hacer voy a hacer un empalme de 100 pares, de dos pedazos de cable, cada uno con 100 pares, en realidad tengo que realizar, empatar cuántos conductores tengo que hacer la unión de uno, 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 ¿cierto? Si son 100 pares, tengo que hacer 200 empalmes, ¿sí o no? 200 empalmes. Entonces, esa tarea, miren, no es tan fácil porque son 200 empalmes que tengo que realizar. Entonces, para eso, miren, para ese trabajito se utilizan unas conexiones fáciles de hacer. Aquí existen unos elementos, como ven, como si fueran unas pastillas, como unas pastillitas, por donde, miren, la parte de abajo se ingresa el conductor, ni siquiera sin pelar, simplemente se corta, se ingresa, por el otro lado también se ingresa, y con un alicate se presiona y ya los conductores están conectados, están, digamos, empalmados. Ya entonces, y así se hace de manera sencilla, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 100 pares, estos 200 empalmes se realizan de manera sencilla, ¿no? Claro, toma su tiempito, pero es fácil, fácil de hacerlo, ¿no? Ahora, una vez que se realizan los empalmes, miren acá, se tiene que hacer todo un procedimiento para poder proteger. Si es un empalme, por ejemplo, hecho en la calle, miren, se tiene que agregar toda una cubierta, ¿no? Se tiene que proteger. Ahí dentro de este paquete están justamente los empalmes que se han hecho, ¿no? Se hace una bola, una bola grande, porque son estas bolitas que van a formar un bulto, ¿eh? Ahí crea ese bulto, ¿eh? Y va a crear un bulto, y ese bulto, más o menos se acomoda de esa forma. Y luego, aparte de ese bulto, para que se proteja mejor, se coloca unas capuchas, alguna especie así de plástico, y estas capuchas con elementos adicionales, ¿no? Se colocan ahí. Se protegen con cubiertas plásticas y a la vez esas cubiertas se sellan, ¿no? Se ponen cintas termocontraíbles, etcétera, de manera que todo el empalme esté protegido. ¿Ya? Entonces se protege de la humedad, del agua, la temperatura, etcétera, de manera que esto dure por años, ¿no? Las instalaciones telefónicas tienen que durar años en la calle, ¿no? La idea es que no se altere, no se deteriore. Muy bien.
aquí vamos a mencionar el tema, ya miren, un poco más técnico de lo que yo les comentaba. Aquí en la figura ven ustedes dos pares de conductores. Aquí hay un par y aquí tenemos otro par. Muy bien. Vamos a considerar que en este caso, dice Bain, dice, para este primer caso, las señales van de izquierda a derecha, es decir, las señales de voz, por ejemplo, puede ir de izquierda a derecha. ¿Ya? Están viéndolas. Esas señales viajan por los dos conductores, es decir, para que se realice la comunicación en electrónica, sabemos, en electricidad también, sabemos que necesitamos dos conductores. Esos dos conductores llevan las señales de ida, en este caso de ida. Muy bien. Por el otro lado tenemos otros dos conductores, que en este caso eh, están llegando, digamos, tenemos las señales que están retornando, ¿no? Es más, ni siquiera lleva las señales, simplemente lo que trata de decir lo siguiente. El hecho de que estos dos pares, mira acá, tenemos un par, esta señal, este par de conductores está llevando señal. Entonces, el hecho de que el otro par de conductores, este segundo par de conductores, esté muy cercano a él, al primero, lo que se hace que estas señales que están viajando por el primer conductor se pueden acoplar a este segundo conductor. Entonces, en este segundo conductor puede aparecer una señal, ya sea al comienzo o al final, debido al acoplamiento que puede producir este primer par de conductores que está llevando señal. Ya, entonces, eso se llama acoplamiento o diafonía. Diafonía. ¿Ya? Entonces, bien, acá tenemos otro caso. Acá ya tenemos un pulso, miren. Acá tenemos un par de conductores. Este par de conductores va a llevar esta señal. Y un pulso nada más. Resulta que por el hecho de que estén cercanos a él, los demás conductores estén muy cercanos a él, puede producir el fenómeno de acoplamiento. Y entonces, al otro lado, en esta pareja de conductores puede aparecer pequeña la señal, una señal parecida a esta señal que existe por el primer par, pero a un nivel más bajo, lógicamente, pero aparece, mire, aparece. Ese fenómeno se llama diafonía o crosstalk. Crosstalk sería, ¿no? Crosstalk o diafonía. Entonces, es un fenómeno de interferencia, es decir, estas señales van a interferir a las otras señales que podrían existir en los otros conductores, o acoplamientos, ¿no? Acoplamientos. Entonces, justamente para evitar o minimizar estos acoplamientos, este conductor tiene que estar, ¿cómo está? Está trenzado, ¿ya? Es decir, al producirte ese trenzado, tanto por él como por estos también, estos acoplamientos o diafonía desaparece o se minimiza, ¿ya? No desaparece, se minimiza. Entonces, prácticamente ya, bueno, vendría a ser cero. Entonces, es la razón, digamos, fundamental por la que estos conductores se tienen que trenzar. Por eso que a partir de ahí se utilizan los cables de par trenzado. ¿Ya? Par. Tiene que ser un par porque va a llegar a una línea, ¿no? A un teléfono. Y tiene que ser trenzado porque para evitar el acoplamiento o la diafonía. ¿Se entendió esa parte? ¿Alguna pregunta? Muy bien. La telefonía, recuerden que empezó en 1977, 78, ya cercanos a 1900. En 1900, Internet aparece todavía hace poco, en 1990 aproximadamente, comienza lo que es la Internet, ¿no? Pero la telefonía es mucho más antigua. Entonces, miren, a partir de que aparece la telefonía, inicialmente existía telefonía. La telefonía lo que hacía era comunicar
o conectar la central telefónica, mediante los cables que van por las calles y todo eso, llegaba y conectaba la central telefónica con el teléfono. Esa era la función, ¿no? Y esa central telefónica se conectaba con otras centrales telefónicas. Ahí está. Entonces, resulta que aparece Internet. Aparece Internet. Entonces, una de las soluciones que se tenía que dar es que, como aparece Internet, es un nuevo servicio, ese servicio tenía que ser dado por una red. Y esa red tenía que ser tendida, pero el problema es que era el costo. Entonces, lo que a alguien se le ocurre es crear esta tecnología que se llama ADSL. La tecnología ADSL lo que plantea es lo siguiente. Dice, ¿por qué no utilizamos la red telefónica que ya existe y sobre esa misma red puedo llevar datos? Y efectivamente, eso es lo que hace. Entonces, miren, desde la central telefónica que estamos por aquí, se utiliza, en tal caso, aquí tengo la red de datos, pero separado, ¿no? A partir de la central telefónica, la red de datos se separa, lo que se llama la nube, ¿no? La nube de Internet, aquí está la Internet. Entonces, pero para llegar al usuario, desde la central telefónica se utiliza el mismo conductor que llega hasta la casa. Y en la casa se separa la señal para la computadora. Entonces, aquí hay un punto común, ven ustedes, ¿no? Hay un punto común. Llega a una cajita que se llama chanchito o filtro, en realidad es un filtro, y este filtro lo que hace es separa las señales para la computadora y la otra señal para el teléfono. Entonces, pero hay un punto de compartición, ¿ven? Hay un punto de compartición de ambas señales, ¿ya? La telefónica y la de datos. Ahora, como ya se desarrollan los datos, aparece la Internet y aparecen las computadoras, entonces ya aparece también un desarrollo tecnológico que se llama, acá ya les comento, no sé si les expliqué. Entonces, a partir de ahí se habla de los estándares que tienen que ver con los datos. Los estándares que se utilizan son el TIA y el EIA. EIA tiene que ver con la asociación. Ahora vamos a tratar de entender. Miren, EIA es un estándar. ¿Qué es? Dice Telecommunication Industries Association. Es la Asociación de Industrias de las Telecomunicaciones. EIA. TIA sería, perdón, eso es TIA, ¿no? Profe, es EIA, al revés. sí, TIA es Telecommunication Industries Association y EIA sería Electronics Industries Association. Entonces, aquí existen dos asociaciones. Asociaciones de la industria de la electrónica y la asociación de la industria de las telecomunicaciones. Al final tienen relación directa, ¿no? La electrónica es necesaria porque se utilizan equipos electrónicos y las empresas que, digamos, manejan equipos de telecomunicaciones utilizan electrónica, ¿no? Entonces, bueno, hay una relación quizá un poco más ligada a estos electrónicos a los chips, ¿no? Los fabricantes de chips, etcétera. Y esto de telecomunicaciones a los fabricantes ya de equipos, ¿no? Recuerden que hay equipos que tienen componentes de distintas marcas, son de distintos integrados, etcétera. Entonces, pero tiene una relación ambos de ellos. Ya, bueno. Entonces se utiliza los estándares TIA, EIA, y a partir de ahí se desarrolla, por ejemplo, lo que nosotros vamos a ver, los, los cables, ¿no? Los cables, los tipos de cables y los conectores, etcétera, etcétera. Lo que les iba diciendo, a partir de ahí se empieza a desarrollar también lo que es el cableado estructurado, porque ya se produce la necesidad de poder conectar un edificio e instalar computadoras, ¿no? No hay edificio, oficina que no tenga computadores. Entonces, para ello se necesita atender o distribuir, instalar una red, ¿no? Esta red tiene que ser organizada, ¿no? De acuerdo justamente a las normas que ellos que indican, ¿no? Entonces, la norma en realidad te dice el cómo hacer, ¿no? Entonces,
el elemento final, miren, si ustedes observan aquí, tiene que haber un conductor, un cable que esté tendido a lo largo del edificio, de manera que esta computadora tenga acceso a este punto, ¿no? Listo. Y, pueda tener, por ejemplo, comunicación entre todas las computadoras y o incluso a Internet, ¿no? Entonces, eso es lo que hoy en día se realiza. Entonces, hay toda una teoría detrás de los que es el cableado estructurado. Nosotros vamos a centrarnos principalmente a la parte final, es decir, la parte final es la parte que llega acá, que llega a las tomas finales. Y para esta parte final se utiliza el cable de par trenzado. El cable de par trenzado, pero para datos. Ya, el par trenzado para datos. Entonces, aquí vamos a ir de frente de los elementos que ya nosotros conocemos. Normalmente necesitamos, para realizar esa parte final, necesitamos primero canaletas o ductos por donde tenemos que llevar los cables. Necesitamos el cable propiamente dicho para llevar los datos. Necesitamos los conectores, bueno, en este caso hembra, ¿no? Y las herramientas con las que tenemos que trabajar. Las ponchadoras, las prensas y en este caso las ponchadoras, ¿no? Ya, entonces es la parte final que nosotros vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué estamos viendo eso? Porque estamos trabajando con los cables de pares trenzados. Ahora, entonces el cable es el elemento importante porque es el que lleva la señal, ¿no es cierto? Entonces aparece el sistema de cableado, dos tipos de cables principales. Bueno, el par trenzado ya vimos el término, ¿no? Esta parte lo voy a ver aquí. Los cables tienen que ver con el cable bastante común y utilizado y es el cable UTP. El cable UTP es un cable que está diseñado para llevar datos, ¿no? El cable UTP. Muy bien, pero UTP significa lo siguiente. Miren, significa Unshielded Twisted Pair. Unshielded Twisted Pair. Traducido al español sería par. Twisted viene de trenza, ¿ya? Par, trenzado. Shielded significa apantallado. Este prefijo an es negación, o sea, sin apantallar. ¿Ya? O sea, decir, entonces, un cable UTP, ¿qué es un cable UTP? A ver, es un par trenzado sin apantallamiento, o sin pantalla, ¿no? ¿Recuerdan la clase pasada? Las pantallas servían ¿para qué? ¿Para qué sirven las pantallas, muchachos? A ver, ¿alguien dijo yo? A ver, Kukio. ¿Para qué sirven las pantallas? De los ruidos que pueden existir en el exterior y esos ruidos se protejan, ¿no? Es decir, las señales que están dentro del cable se protejan. Muy bien, entonces estos cables, miren, estos cables están hechos para poder llevar señales, lógicamente señales, pero no están, el cable no está protegido, no está pantallado. Entonces, el cable UTP es un cable sin pantalla, sin apantallamiento. Ahora, ustedes conocen también que este cable UTP está formado por ¿cuántos pares? A ver, ¿qué me dice? Es cuestión de contar, ¿no? Cuatro. Cuatro pares, muy bien, cuatro pares de conductores. Y estos, miren, y cada par están trenzados, están entorchados, ¿ves? Por eso se llama par trenzado, ¿ves? Entonces tengo cuatro pares y cada par está trenzado, uno con respecto al otro. Entonces, el cable UTP tiene categorías, ustedes van a ver las categorías. Entonces, y ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver la categoría, no? Es decir, ¿qué indican las categorías? Vamos a explicar el término de categorías de la siguiente manera.
Aquí vemos, por ejemplo, las categorías descrito en términos de ancho de banda. Miren, la categoría 3 tiene un ancho de banda de 16 MHz, ¿no? Ancho de banda, habla de ancho de banda. Categoría 4, 20. Categoría 5, 100. Categoría 5E, 100, bueno, 6. Y así, ¿no? 200. Categoría 7, 600. El ancho de banda, ¿qué será, no? ¿Qué será el ancho de banda? Entonces, miren, vamos a asociar lo siguiente. En telecomunicaciones, el ancho de banda se puede representar como el ancho del tubo, de un tubo por el que vamos a llevar, digamos, agua, ¿ya? Vamos a considerar eso. Entonces, es un tubo que tiene cierto ancho, ¿no? Cierto diámetro o ancho. Este ancho del tubo, este, cuestión elemental. Cuanto mayor sea el ancho de este tubo, mayor cantidad de agua puede llevar. Si este ancho es más pequeño, menos agua voy a llevar, menos cantidad de agua por minuto, digamos, ¿no? Entonces, miren, el agua que yo voy a transportar por este ancho de tubo es lo que se llama flujo de datos, es la velocidad de los datos. Es decir, cuanto más agua pueda pasar por ese tubo, eso quiere decir que voy a llevar mayor cantidad de datos, ¿ya? Entonces, hay una relación directa entre lo que es el ancho del tubo o el ancho de banda, que se llama, y la cantidad de agua que voy a transportar, o la velocidad o flujo de datos, ¿no? En este caso, se llama megabits por segundo, kilobits por segundo. ¿Cuántos datos voy a llevar? Va a depender del ancho del tubo o del ancho de banda, ¿ya? Entonces, hay una relación directa entre el ancho de banda y la cantidad de datos que voy a transportar. Entonces, miren, ¿qué significa esto? Si ustedes representan, por ejemplo, como si fueran, cada categoría, como si fueran conductores o tubos de ciertos diámetros, la categoría 3 será un tubito bastante delgado. La categoría 4, 16, 20 MHz, o sea, será un tubito más grande, ¿no? Un poquito más grande, por donde puedo llevar mayor cantidad de agua. Imagínense, ¿quién es el que tendrá un diámetro más grande de todos ellos? 600 megahertz. 600 MHz. Ah, este será un tubazo, ¿no? Como de desagüe más o menos. Es un tubo tan grande por donde yo puedo llevar mayor cantidad de agua, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene que ver el ancho de banda como imagínense ustedes, como un tubo bastante grueso por donde ustedes pueden llevar mucha agua. Y esa agua es justamente los datos, ¿no? Que nosotros podemos llevar. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes hacen una instalación, ¿qué categoría les convendría utilizar? Una instalación en una red para computadoras, por ejemplo. ¿Les convendrá utilizar estos tubos bien delgaditos o tubos No, bastante gruesos? de 100, 200. Si es grande, ya. Estos mayores, 600 ¿no? megahertz. Ah, Claro. O sea, la idea es, depende de la aplicación en realidad, ¿no? Si ustedes van a, por ejemplo, transmitir datos como video o de repente música, video, sobre todo imágenes, necesitan mucho ancho de banda, o sea, necesitan que sean tubos muy gruesos para que no haya pixeleos, congelamientos, etcétera. Entonces, tendrían que usar la categoría 6 y si el tráfico va a ser muy alto, incluso la categoría 7. Pero han visto que económicamente las categorías van subiendo de precio porque son tubos más grandes, más gruesos, digamos. En realidad son cables más caros. Entonces, ahí se tiene que evaluar eso, ¿no? ¿Para qué me sirven? ¿Qué voy a utilizar? ¿Y qué tipo de señales o qué servicios voy a utilizar? Entonces, normalmente se está utilizando, por ejemplo, categoría 6 para unos casos y si ya quieren, por ejemplo, muy alta velocidad, podría ser categoría 7, ¿no? Es lógico, son más caros. Entonces, de eso depende. Miren, en este ejemplo, este cable, ¿qué categoría es? A ver. Dice UTP categoría 5. ¿Eh? UTP categoría 5. ya. Entonces, estos cables de UTP se utilizan bastante, básicamente por su costo y por su instalación. Es decir, tiene bajo costo y fácil manejo, instalación, conexión, etcétera, ¿no? Entonces,
el detalle es que no está blindado. O sea, si el ambiente es muy ruidoso, tiene demasiado ruido, hay motores y yo quiero ponerle una fábrica, qué sé yo, este cable puede tener problemas, puede tener muchos errores y si yo tengo internet, por ejemplo, el internet va a estar lento, ¿no? Lento porque los errores llegan los errores, se corrigen, llegan los errores, se corrigen. Entonces va a tener que ser mejorarse esto usando otro tipo de cable. El siguiente cable que también es parecido, pero miren, es el famoso STP. STP vamos a traducir rápidamente, Shielded Twisted Pair. Recuerden que el cable UTP le agregaban acá decían, no, un Shielded Twisted Pair. En cambio el STP es Shielded Twisted Pair. ¿Qué significaba ver? ¿Qué traducido? ¿Qué era? Par, twisted es trenza, trenzado, shielded, que era, que es apantallados, ¿ya? Cuando ustedes pongan acá un shielded o unshielded sería sin apantallado. En cambio, shielded es apantallado. Entonces, estos cables son pares trenzados apantallados. Si ustedes observan, este par de trenzado tiene acá una lámina de aluminio que está considerándose como pantalla. Están apantallados. ¿Para qué sirven las pantallas, jóvenes? Para evitar los ruidos. Exactamente. Para evitar que se ingresen los ruidos, para evitar que ingresen los ruidos, y también para evitar que las señales que viajen por dentro por el conductor salgan. Y si salen, se van a meter a los otros conductores. Entonces, de alguna forma lo que hace es aislarlos, ¿no? Los aísla, los protege de señales que pueden ingresar y las señales que pueden salir. No, los confina, no salen, las señales estén dentro. Entonces, con eso se minimiza la interferencia que puede existir entre este par y este otro par y este otro y este otro, ¿no? Como están juntitos, es posible que se pueda producir un acoplamiento o diafonía, como se llama. Entonces, con estos cables tienen conductores o pares trenzados que están apantallados, ¿no? Acá están, acá están. Entonces, acá tienen blindajes, ¿no? Sus blindajes. Y además tiene otro blindaje total, o sea, tiene una pantalla adicional más grande, ¿no? Entonces, de manera que minimice los ruidos que puedan ingresar y también que puedan salir. Los conectores STP, miren, son un poquito especiales en el sentido que la parte externa es metalizada. Esta parte externa es metalizada, ¿ven? Entonces, las pantallas se conectan a esta parte exterior que es metal. La forma, etcétera, es idéntico, o sea, no es idéntico, sino que la parte final, esta es metálica, ¿ven? Y esta parte metálica tiene que estar conectada a la pantalla del cable, de manera que esté protegido totalmente, ¿no? Contra los ruidos que se puedan filtrar por esos puntos. A nivel industrial, por ejemplo, Ethernet industrial, los PLCs que se utilizan, este tipo de cables, los HMIs, etcétera, cuando ya estén instalados en la fábrica, tienen que llevar cables STP. ¿Por qué cables STP? Porque el ambiente en las fábricas es son ruidosos, ¿no? Son ruidosos, hay muchos motores, muchos arranques, paros, etcétera. Entonces, esos elementos que son motores, sobre todo, producen mucho ruido, de manera que estos conductores, estos cables que están protegidos simplemente trabajen sin problema, ¿no? Y lógicamente tienen que ir, estas pantallas que tienen que conectar de algún punto a tierra, ¿no? Para que cualquier ruido se filtre, todo se derive a tierra, todo se derive a tierra. Vamos a pasar un video relacionado a la construcción de los cables, ¿ya? Y luego les comento la parte final. A ver, vamos a ver. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Entonces, en concreto, tenemos los cables UTP y los cables STP. Si yo, por ejemplo, yo les comentaba que estos cables STP es necesario para usar en los PLCs, en los HMIs.
Si yo utilizara un cable UTP, si estoy, por ejemplo, estamos en el instituto, en el laboratorio, ¿puedo usar UTP? ¿Pasará algo? ¿Se podrá utilizar UTP? No, porque son, como están, no tienen el aluminio, el ruido puede afectar ahí, ¿no? Pero recuerden que les dije, siempre y cuando el ambiente sea ruidoso. Ahora en el Sí. instituto, ¿qué ruido podemos tener? A ver, es Ah, poco. El ruido que no, tenemos es mínimo, o sea, a lo más será el motor que está utilizando el profesor Martín, que está al otro lado, pero aparte de eso, no hay más motores que cercanos, ¿sí o no? Entonces, para fines de prueba, al fin y al cabo se puede usar cable UTP sin problemas. Cuando ya el ambiente es muy ruidoso, es necesario obligatoriamente se necesita el STP. STP. El STP, ¿ya? Profe, una consulta. ¿Los cables UTP también lo utilizan en el CCTV? Ahora sí, se está usando, justamente, se están usando también ahora cables UTP, por ejemplo, UTP, ¿no? UTP para poder llevar a las cámaras, ¿no? A las cámaras de seguridad, por un par llevan alimentación. Y es un segundo uso que se le da. O sea, ya no lleva, como el caso, no se utilizan los pares como tal, se utiliza, por ejemplo, este grupo, o sea, se está usando así. Este grupo de conductores, esta pareja, se usa para, como si fuera uno solo, ¿no? Y este otro se usa como uno solo. Como las distancias son no tan largas, sí es posible utilizar para esas aplicaciones. Pero ya es un segundo uso, o sea, es una segunda aplicación. Pero estos cables inicialmente no han sido diseñados para eso. Pero sí, ahora se están usando, hay unos elementos como adaptadores y todo eso han aparecido, ¿no? Pero hay que tener criterios. Yo creo que aquí podríamos usar incluso cada pareja, no usar así como bloque, como dice. Pero sí, se está dando es un segundo uso. Le voy a explicar unos detallitos más a propósito de esto, para ver cómo es que las conexiones que se hacen son los directos y los tensados. Ahorita estamos dos minutos. A ver, lo voy explicando esa parte hasta que acabe el tiempo y en el siguiente bloque ponemos el video. A ver, les comentaba que el cableado estructurado lo que hace es, nos indica, nos da las pautas para poder realizar las conexiones necesarias para que todas las computadoras en todos los pisos de un edificio tengan internet o transmisión de datos. Internet y interconexión entre todas ellas, e incluso pueden tener telefonía también. Entonces, estas, esta estructura se divide en conexiones verticales y horizontales. Las conexiones que nosotros estamos considerando son las horizontales, ¿no? Estas partes finales donde se hacen las tomas, ¿no? Se conectan aquí a las cajitas, terminales, etcétera. Estas conexiones es la que vamos a ir viendo de aquí en los videos y todo eso, ¿eh? Muy bien, les voy comentando. Cuando ya se habla de un cable UTP o STP, los colores que se manejan son los siguientes, son estos de aquí. Entonces, la norma me dice que yo puedo tener un tipo de conector, que es la 568A o 568B. Entonces, yo puedo ordenar de acuerdo al 68A, sería blanco-verde, aquí verde, blanco-naranja, azul, blanco-azul, naranja, blanco-marrón, marrón. Y si fuera la 568B sería blanco-naranja, naranja, blanco-verde, azul, blanco-azul, verde, blanco-marrón, marrón. Entonces, vamos a ver que se producen conexiones de, de extremo a extremo. Los patch cords son los cables que se utilizan para realizar la conexión entre los distintos equipos de una red, ¿no? Los patch cords. Ahora, estos patch cords son cablecitos